Si eres un usuario de dron, el tema de hoy sí que te va a interesar. Hoy vamos a ver cómo lograr esos cielos completos en tus fotografías 360 con el dron. Vamos a evitar que nos salga ese blur indeseado. Vamos a evitar que nos salga un pellizco en el cielo. Vamos a evitar que nos salga algún stitch line donde no queremos que nos salga un stitch line. Vamos a aprender a posicionar la fotografía para poner la zona de interés donde realmente lo queremos, y también vamos a evitar que los horizontes estén torcidos. Muchas veces suele pasar que como estamos en el calor del momento realizando esa toma que queremos, simplemente dejamos que la aplicación en el celular haga el procesamiento, subimos la foto a redes sociales, simplemente porque el día estaba bonito, todo estaba perfecto, estamos muy emocionados por compartir la foto y terminamos con ese blur indeseado. Puede que hasta el cielo hubiese estado bonito ese día. En los flujos de trabajo que vamos a ver hoy, vamos a ver un flujo de trabajo donde vamos a mantener casi en su totalidad el cielo completo, y vamos a ver otro flujo de trabajo más avanzado donde sí hay que reemplazar el cielo dependiendo de la complejidad de la escena. Entonces, sin más, vamos a pasar a edición. Sírvase un café porque esto va a comenzar. A continuación te dejo la estructura de lo que vamos a ver hoy. Básicamente vamos a ver el pegado de las fotografías en tu computadora. Esto lo vamos a hacer a través de un software gratuito llamado ICE, Image Composite Editor, el cual pertenece a Microsoft. Este software en su actualidad no se encuentra disponible. Sin embargo, en la descripción del video voy a dejar el link de descarga. Luego vamos a pasar a ver todos los errores más comunes que se presentan en las fotografías de dron y vamos a ir uno por uno a ver cómo se corrigen. A continuación vamos a proceder al pegado de nuestras fotografías. Para ello vamos a usar el software que anteriormente les mencioné. Buscamos nuestras fotografías, las seleccionamos y arrastramos al software. Una vez las tenemos ahí, simplemente le vamos a dar en autodetectar, siguiente, dejamos que él haga su procesamiento y acá tendríamos las fotos completamente pegadas. En este mismo instante, si usted quisiera definir en qué lugar quiere que inicie la escena o cuál es el punto de interés, puede hacerlo desde acá, pero esto vamos a verlo más adelante. Vamos a dejarlo como está y le vamos a dar en siguiente. En la barra derecha no toquen nada y lo dejan en esférico. En la siguiente pantalla nos va a decir autocompletado. Simplemente esto quiere decir que las secciones que están en gris, él va a tratar de rellenarlas. Le damos a autocompletar, continuamos y acá le damos exportar al disco, lo cual sería salvar la imagen. En este caso lo estoy exportando para el tutorial en un JPG 100% y lo exportamos al disco. Procedemos a abrir nuestra imagen en Photoshop. Acá inmediatamente podemos ver que las dimensiones no son las correctas. Siempre tenemos que tener el doble de ancho de lo que es el alto. Y acá claramente podemos ver que el alto está mal. Entonces, esto podemos comprobarlo si vamos a tamaño del canvas y vemos las dimensiones. Tenemos de ancho 5120 y de alto tenemos menos de la mitad, tenemos 1886, cuando acá debería de estar en 2560. Si nosotros en este momento ponemos la imagen en modo esférico, vamos a ver que el horizonte va a estar distorsionado y que en el cielo vamos a tener un pellizco. Y esto no queremos que esté de esta manera. Para corregirlo, vamos a ir nuevamente a imagen, tamaño del canvas, y acá vamos a poner las dimensiones correctas, que son 2560. Y tenemos que dar un paso muy importante, que es jalar los píxeles hacia abajo o mantenerlos abajo y que se creen acá una capa transparente. Le damos en OK. Y ahora, si nos vamos al modo esférico, podemos ver que el horizonte ahora se encuentra bien, pero tenemos un cielo por rellenar.
Vamos a ver cómo se hace esto tanto en Affinity Photo como en Photoshop. Vamos a ver el primer flujo de trabajo en Affinity Photo. Acá estaría haciendo un flujo de trabajo bastante sencillo y tratando de conservar en su totalidad el cielo original. Vamos a ir a capa, proyección viva, proyección equirrectangular. En este momento podemos mover la imagen hacia donde queramos. Tenemos que arreglar el cielo, entonces vamos a centrarlo. Vamos a poner el pitch en 0 y vamos a ir al Field of View y lo vamos a alejar lo más que podamos. En este caso sería 90 grados. Tenemos que hacer a continuación una selección, para lo cual yo no me voy a concentrar mucho en que la selección sea perfecta. Voy a hacerlo de manera rápida con la herramienta elíptica. Cuando ustedes hagan la selección, siempre tienen que seleccionar un poco de píxeles adicionales a lo que es el círculo que tengan en blanco. A continuación vamos a Edit, Relleno y le vamos a dar Inpainting. El Inpainting en Affinity Photo sería equivalente a lo que es el Content Aware en Photoshop. Dejamos que haga su procesamiento y a continuación vemos que el resultado es bastante bueno a comparación de lo que podríamos obtener si pasamos horas de horas editándolo de manera manual. Acá podemos ver que también nos ha dejado unos sectores en blanco. Estos sectores no fueron seleccionados porque quedaban en el borde de la imagen. Lo que podemos hacer es ir al Inpainting Brush y simplemente le repasamos por encima. Podemos también ver que hay una diferencia de color. Vamos a tratar de corregir esto también. Ya esto sería un resultado bastante aceptable y conservamos en su mayoría el cielo original. Obviamente tenemos alguna diferencia de color acá. Por motivos del tutorial yo no me voy a tomar demasiado tiempo para corregir todo esto. Ustedes podrían pasar y utilizar la herramienta de parche para empezar a corregir poco a poco y tener un color más apropiado. A continuación vamos a hacer lo mismo pero en Photoshop. Tengan en cuenta que el flujo de trabajo en Photoshop es un poco más complejo y va a requerir casi de un cambio de cielo completo. Ustedes van a tener la tarea de encontrar un cielo panorámico. Una vez lo tenemos, arrastramos la imagen, vemos que es más grande de lo necesario. Le damos Control T y Control 0. La centramos y redimensionamos hasta que quede junto a los bordes. La posicionamos para que quede bien. Ahora procedemos a trabajar con las máscaras. Con nuestro cielo ya previamente seleccionado, vamos a darle clic en máscaras. Se nos crea una máscara en blanco. Vamos a ir a la herramienta de brocha para explicarles cómo funciona una máscara. Cuando usted usa la brocha sobre la capa de máscara y la tiene en color blanco, no pasa absolutamente nada. Pero si usted se pasa al color negro, cuando la utilice, entonces lo que va a hacer es borrar. Si por algún motivo usted cometió alguna equivocación, es tan fácil como volver al color blanco y volver a pintar y no ha pasado absolutamente nada. Algo que me gusta hacer cuando voy a trabajar con máscaras en una corrección de cielo es simplemente ocultar el cielo para proceder a hacer unas guías. Estas guías van a ir al punto más alto del cielo original y al punto más alto del horizonte. Así cuando esté trabajando con la máscara, tengo una mejor idea de a dónde tengo colocadas las montañas, ya que una vez haga el cielo nuevamente visible, no voy a tener una idea de a dónde tengo las montañas. Entonces voy a proceder a hacer la corrección. Vamos a utilizar la brocha, vamos a modificar la opacidad y voy a seleccionar una brocha con bordes redondos y suaves. Con la brocha en negro voy a empezar a pintar. Modificamos los valores de opacidad según nos convenga. Con la brocha en color negro, yo lo que voy a hacer es iniciar por la zona del horizonte.
Ahora no se ve como que tenga mucho sentido, pero más adelante vamos a ver por qué. Entonces, yo lo que hago es descubrir un poco las montañas y un poco lo que tenemos hacia arriba de las montañas, un poco de cielo, un poco de nubes. Entonces, ya una vez tengo una idea leve de dónde tengo el borde de la montaña, modifico la opacidad de la brocha y me paso a una brocha en blanco y con borde suave y redondo y voy a iniciar a pintar. En este proceso ustedes me van a ver modificar de blanco a negro muchas veces, porque si pinto más de la cuenta, ahí ya tengo un borde muy feo. Entonces puedo volver al color negro y simplemente modificar eso. Listo, ya tenemos la fotografía completa. Obviamente pude haber hecho un mejor trabajo, pero como quiero enseñarles en este tutorial, lo estoy haciendo un poco rápido. Ahora vamos a seleccionar la capa, le vamos a dar mezclar hacia abajo y si procedemos a ir a 3D, panorama esférico de la capa seleccionada, entonces ya vamos a poder ver el cielo de manera integrada en la imagen y completo. Ahora vamos a ver cómo corregir uno de los errores más comunes en una fotografía de dron 360, lo cual sería un stitch line en los bordes. Acá no se logra ver muy detalladamente, pero tenemos una línea de costura, la cual la podemos ver acá. Hay una línea entre las nubes y la podemos ver también más arriba en el cielo. Esto es muy fácil de corregir. Yo lo que hago es que selecciono la capa, le doy control copy y le doy control V. Una vez la tengo seleccionada, me voy a la herramienta de parche y con la herramienta de parche simplemente corrijo. Tengan en cuenta que están trabajando en una capa aparte de la capa esférica porque le dimos copiar y pegar a una selección. Entonces esto lo tenemos que mezclar hacia abajo. Una vez está mezclado hacia abajo, nos podemos mover nuevamente en la capa esférica y podemos proceder a corregir el otro error de costura. Entonces vamos a hacer lo mismo. Selecciono la capa, la copio y la pego. Me voy a corregir el error de costura, ya sea con la herramienta de parche o también puede ser con el Spot Healing Brush. A veces alguna va a tener un mejor resultado que la otra. Y así ya tendríamos una corrección muy básica del error de costura. Muchas veces esta línea está desde abajo hasta arriba, entonces ustedes tendrían que proceder a hacer eso en todo el cielo. Es muy normalmente que donde pega ya con la montaña hacia abajo, como hay un poco más de textura en estas superficies, no vaya a ser necesario. ¿Por qué pasa esto? Porque muchos softwares a la hora que usted está editando, usted está haciendo una modificación de colores, de contraste, de exposición, etc. Y él va a tomar en cuenta los colores que rodean cada píxel. Si nosotros estamos haciendo una edición en una fotografía 360, tenemos acá un borde y este sería otro borde. Entonces, en versiones previas de Photoshop, ustedes tenían siempre esa línea de costura cada vez que ustedes hicieran una modificación de la imagen. Pero en versiones más recientes ya Photoshop viene con algo llamado Edge Aware, en el que él sabe que esto es una imagen 360, por ende va a tomar en cuenta que los píxeles que terminan acá tienen continuidad con los píxeles que inician acá.
Esto del Stitch Line en Affinity Photo es un poco más sencillo, ya que la herramienta InPainting Brush siempre me parece que tiene un mejor resultado. Entonces, con la herramienta InPainting Brush, ustedes simplemente buscan dónde está el error de costura y pintan. Y así de fácil, ustedes ya disimularon ese error de costura. Ahora, por último, con el nuevo interfaz de Facebook, ahora no se puede seleccionar el punto de inicio de la imagen. Antes uno simplemente seleccionaba que quería el punto de inicio de la imagen y le daba salvar y él iba a iniciar la imagen donde usted lo dejara. Ahora no se puede. Entonces vamos a ver cómo arreglar esto de manera muy manual en Photoshop y Affinity Photo. Abrimos nuestra imagen en Photoshop. A mí me gusta hacer una guía para colocarla en el puro centro de la imagen y el puro centro de la imagen va a ser el punto de partida porque así es como se va a salvar la foto de manera nativa. Entonces, una vez tengo seleccionado el centro de la imagen, me voy a ir a Filter, Other y le voy a dar la herramienta Offset. Entonces, ¿para qué queremos modificar el punto de partida de la imagen? En esta imagen, por ejemplo, a mí me gustaría que la gente primero vea hacia el mar y tenga que girar para encontrar el punto más bonito de la imagen, el cual es el cielo. Puede ser que usted quiera hacer lo mismo, pero al revés. En ese caso, simplemente deja el sol en el centro de la imagen. Entonces, lo modificamos con Offset y modificamos los valores en horizontal. No lo modifiquen en vertical porque si lo modifican en vertical van a distorsionar la imagen. Entonces, simplemente este sería mi punto de partida y le doy OK. Luego me voy a la capa esférica, hacer el panorama y ya con esto este sería mi punto de inicio. Puedo proceder a salvar la imagen y listo. En Affinity Photo es un poco distinto. Simplemente nos vamos a capa, capa viva, proyección equirrectangular y acá lo que vamos a hacer es simplemente girar hacia donde queremos que inicie la imagen. Una vez lo tenemos, vamos a Center Coordinate System. Y ahora, ¿cómo podemos comprobar que este va a ser el centro o inicio de mi imagen? Si me voy nuevamente a capa y remuevo la proyección, vemos que ahora no aparece el sol en el centro. Cuando ustedes exporten esta foto y la suban a sus redes sociales, este va a ser el punto de inicio. Bueno, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante sobre fotografía 360 y técnicas para edición. Si así fue, coménteme aquí abajo en los comentarios qué fue lo que aprendió o qué le gustaría saber. Si ha sido de valor para usted, suscríbase, dele like y así vamos a seguir aprendiendo más técnicas sobre fotografía 360. Sería todo por el video de hoy. Chao.